la sesión. Otra vez, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. En sesiones anteriores, con respecto a la unidad 4, vimos lo que venía siendo interpolación, en este caso con incrementos variables, que hicimos uso del polinomio de Lagrange. La sesión anterior del video que me hicieron favor de ver, pues básicamente fue interpolación, pero ahora con incrementos constantes, no variables. Y de ahí derivamos lo que viene siendo el polinomio interpolante, lo que ahorita vemos que es lo mismo que el polinomio de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esto, vamos a trabajar el día de hoy lo que viene siendo la parte de derivación numérica. Vamos a trabajar hoy derivación numérica y la próxima clase, del día martes, vamos a ver lo que dice integración numérica y con eso acabamos la unidad 4 para comenzar con la unidad 5 que viene siendo sistemas de, más bien, resolución de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos. Bien, las técnicas de interpolación numérica proporcionan las herramientas para obtener las funciones analíticas de funciones tabulares, que comúnmente son la materia prima de los procesos propios de las prácticas de la ingeniería. Sin embargo, cuando se dispone de una función tabular compuesta de un número tal de puntos que hace poca práctica la obtención de la expresión analítica, nos resulta sencillo obtener las derivadas, o en este caso las integrales de dicha función. Las siguientes herramientas que vamos a ver el día de hoy de derivación numérica permiten obtener la derivada de la función en cualesquiera de los puntos seleccionados, sin necesidad de recurrir a la expresión analítica. Por tratarse de una herramienta de análisis numérico, los resultados obtenidos serán los valores numéricos de la derivada de una función en un punto, si se desea obtener como resultado una expresión analítica correspondiente. En este caso corresponde obtener inicialmente dicha función, ya sea por algún polinomio interpolante o por la interpolación de Lagrange y después derivarla. Entonces, como lo acabamos de mencionar, ¿en qué consiste esta parte de derivación numérica? Misma situación que lo teníamos con los polinomios. Nosotros vamos a tener una tabla de datos, ¿de acuerdo? En este caso de la variable x, con sus respectivas ordenadas y, que es la función evaluada en x, en el cual si corresponde el punto x subíndice 0, va a tener en este caso su punto y subíndice 0. Entonces viene por pares este punto para la función x, para la función y así nos podemos ir con x1, y1, con su respectivo punto de x2 en y2, y así nos podemos ir hasta x subíndice n, y subíndice n. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener en este caso funciones tabuladas, ¿de acuerdo? En este caso mediante una sucesión de valores, como la tenemos aquí, una tabla de este punto, y lo que consiste precisamente en el día de hoy es encontrar la derivada de esta función en alguno de los puntos que nosotros tenemos aquí planteados. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de la derivación numérica consiste en obtener el valor de las derivadas de una función tabulada en alguno de estos puntos, ya sea x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2 o hasta x subíndice n. Y para poder trabajar la parte de derivación, vamos a trabajar con lo que hicimos la clase anterior, que fue, en este caso, el uso del polinomio de Newton. Y para poder tener uso del polinomio de Newton, que es el que tenemos aquí, ¿cuál es una de las restricciones? El espaciamiento que hay entre x0 y x1. ¿Cuál va a ser? Va a ser de h. Entre x2 y x1 también es una diferencia de h, y entre x3 y x2 también va a haber una diferencia de h. Por lo tanto, si colocamos a los puntos en términos de x subíndice 0, tendríamos que x1 es igual a x0 más h, x2 es igual a x0 más 2h, y así nos podemos ir con x3 igual a x0 más 3h, hasta que terminemos con xn igual a x0 más nh. Y de esta forma nosotros aseguramos que va a haber un espaciamiento constante entre x0, x1, x2, x3, x4, hasta xn. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, se parte de que la función que se desea derivar está tabulada con espaciamientos constantes y se acepta que ésta se puede aproximar por un polinomio de grado j, dado por esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos con respecto a lo que vimos en la clase anterior? Que nuestro polinomio de Newton va a llegar ¿hasta qué grado? Hasta el grado j. ¿Y por qué hasta el grado j? Ya no nos interesan de más diferencias, porque nosotros podemos tener más el polinomio de grado k con j más 1, con las diferencias, en este caso, que pueden ser en este caso, si aquí ya son constantes, ¿cuál es la diferencia que tendríamos por aquí? Aquí sería j más 1 más k
con la combinación J más 2 de las diferencias de J más 2 y así nos podemos ir hasta qué punto. Hasta acá, en este caso, en K. ¿Con quién? Con las diferencias de K. En este caso aquí me faltó de Y subíndice 0, de Y subíndice 0 y de Y subíndice 0. Entonces recuerden lo que vimos en la sesión anterior, nosotros podemos tener un polinomio de grado K. Sin embargo, esto no es de todo cierto porque va a haber un punto en el cual vamos a tener diferencias constantes. Hasta el polinomio de grado J, donde aquí ya son diferencias constantes. Y si esos valores son constantes, ¿qué va a pasar en la siguiente diferencia? Estos se van a volver cero. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser nada más hasta un polinomio de grado J, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, el polinomio de grado J va a ser capaz de ¿qué? De modelar precisamente esta tabla de valores que nosotros tenemos. Y una vez que tenemos identificado bien el polinomio de grado J con el que nosotros vamos a trabajar, ahora sí, ¿qué es lo que le podemos hacer? Derivar a esta función y evaluar en el punto que estamos buscando. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Más o menos, profe. ¿Más o Yo menos? tengo una duda Dime. de la sesión anterior. Ok. Bueno, entendí que J es ah, el grado del polinomio, ¿no? Hasta donde las diferencias hacia adelante se vuelven Constantes. constantes. Ajá. Pero K, ¿qué, qué, qué significa? Es un Bueno, valor, en este caso, bueno, vamos a ponerlo aquí. Tenemos nuestra tabla. Vamos a ver si podemos aclarar esta duda. Aquí está X y la función Y evaluada en f de X. ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces vamos a tener un punto X subíndice 0, X subíndice 1, X subíndice 2. ¿Y hasta qué punto vamos a irnos? X subíndice n. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Por lo tanto, vamos a tener un Y subíndice 0, Y subíndice 1, un Y subíndice 2, y hasta aquí nos vamos a ir hasta un Y subíndice n. Pero aquí nos podemos encontrar con cualquier valor. ¿Qué valor puede ser aquí? X subíndice K con su Y subíndice K. Bueno, aquí se ve medio feo, pero sería X subíndice K. Está peor esto. Ya lo borré. X0, X1. Aquí nos podemos ir hasta un X subíndice K y que termina con X subíndice N. Misma situación con Y subíndice 0, Y subíndice 1 y nos vamos a Y subíndice K, que puede terminar hasta ¿dónde? Hasta Y subíndice N. Entonces, ese valor de K que tú me estás mencionando es cualquier valor en el cual yo estoy evaluando el punto a analizar. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, sabemos que las diferencias entre estos puntos, ¿cuáles vienen siendo? X1 es igual a X0 más H. X2, ¿a qué va a ser igual? A X0 más 2H. Y posteriormente voy a tener un punto XK, que ¿a qué va a ser igual? A XK más K por H. Por lo tanto, si yo quiero obtener ese valor de K, ¿cómo lo tengo que obtener? Despejando acá, donde K es igual a XK menos, más bien, no quiero borrar todo, ahí está. Esta, en este caso, esta K, ¿qué va a ser igual? A XK. Aquí me equivoqué, esto es X0. Sí, ahí sería cero, ¿no? De Ah, acuerdo, ok, sí. entonces XK menos ¿quién? Menos X0 sobre H, donde XK puede ser cualquier valor tabulado de esta tabla. Entonces, en términos generales, lo dejamos como ¿quién? Como X menos X subíndice 0 sobre H. Y de esta manera, tú encuentras el valor de K para el punto que nosotros estamos buscando, que fue lo que se hizo precisamente. Voy a borrar todo esto. ¿Dónde quedó? Que es precisamente lo que tenemos aquí. Que para este ejemplo, que es lo que nosotros estamos buscando.
para el valor de X buscado, que para este ejemplo, ¿cuál era? Bueno, aquí está en términos generales, ya es un ejemplo, perdón. Aquí está. Ese es el valor de K, que en el fondo es XK menos X0 sobre H. Y que en términos generales, este valor es el que nosotros estamos buscando. Y de esta manera, pues evidentemente podemos encontrar ese valor de XK donde nosotros queramos. Obviamente aquí aplica para una interpolación, que es un punto en el cual se desea, en este caso, tabular. A eso se refiere ese valor de XK, que para este caso de la diferenciación no va a ser un punto que yo quiera, en este caso, ¿qué? Derivar. Más bien interpolar, sino va a ser un punto en el cual yo quiera derivar. Y de ahí se obtiene el valor que vamos a sustituir aquí en K. ¿Sí más o menos o todavía hay dudas? No, ya entendí, profe. ¿Sí? Ya quedó ¿Segura? claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, nuevamente, nosotros ahora, con lo que entendimos en la sesión anterior, pues nos quedamos en un polinomio de grado J, porque ese polinomio de grado J va a ser el polinomio adecuado para modelar a esta tabla que nosotros tenemos aquí con incrementos constantes. ¿Por qué no nos sirve un polinomio de mayor grado? Por la sencilla razón de que después de que estas son constantes, como estas ya son diferencias constantes hacia adelante, ¿qué va a suceder cuando hagamos las próximas diferencias? Van a ser cero. Por lo tanto, ese polinomio sería, en este caso, ese término sería cero. Por lo tanto, hasta aquí nos quedamos. Y este polinomio va a ser suficiente para modelar esta gráfica. Y como nos interesa, en este caso, derivar a la función en cualesquiera de estos puntos, ¿qué es lo que podemos hacer? Derivar en esta función, derivar esta función con respecto de X y evaluarla en cada uno de los puntos. ¿En qué puntos? Tomando en cuenta que K es el punto en el cual yo voy a derivar y es lo que vamos a sustituir aquí. ¿Sí más o menos queda claro para todos lo que se va a hacer el día de hoy? Más o menos. Bien, entonces, continuando, ¿qué es lo que le podemos hacer a esta expresión? La podemos, en este caso, derivar, ¿de acuerdo? La derivamos. Por lo tanto, vamos a derivar a esta función que tenemos aquí. La derivada de la función con respecto de X, porque vamos a graficar y vamos a evaluar en cualquiera de los puntos. Esto es una aproximación, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué va a ser igual? A la derivada con respecto de X de quién? De todo esto que tenemos aquí, que le vamos a llamar A. ¿Cuál es el pequeño, o mejor dicho, el gran inconveniente de hacer esto? Díganme, ¿podemos derivar con respecto de X a esta función donde estas combinaciones de K en 1, K en 2, K en 3, K en J dependen única y exclusivamente de K? Pero se pueden desarrollar, ¿no? Las combinaciones. Se pueden desarrollar y sustituir a X. Eso es una opción, pero estás de acuerdo que va a ser bastante trabajo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué nos dice Una la regla de la reducción cadena? sencilla. Ay, aquí borro. Voy a borrar esto de aquí. Voy a hacer uso de quién? De la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Ustedes me pueden recordar que la derivada con respecto de X, ¿cómo la podemos observar? Como la derivada con respecto de quién? De K por la derivada de K con respecto de X. ¿Están de acuerdo? Que esto que tenemos aquí es igual a lo que tenemos acá. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Que la derivada de F con respecto de X, ¿a qué va a ser igual? A la derivada con respecto de K por la derivada de K con respecto de X de quién? De esta ecuación A que nosotros tenemos aquí. Y regresando a lo que estábamos previamente platicando, que fue una duda de su compañera, ¿qué es lo que nosotros podemos observar de esta expresión? X subíndice 0, X subíndice 1, X subíndice 2, hasta X subíndice n. Y aquí en medio podemos encontrarnos un valor XK, que va a ser igual a quién? A X0 más K veces H. Y esto en términos generales, ¿a qué va a ser igual? A Y subíndice K. Por lo tanto, si nosotros queremos a derivar, en este caso, con respecto de K, que lo podemos hacer, pero nos hace falta la derivada de K con respecto de X, ¿cómo la podemos encontrar?
Muy sencillo, con lo mismo que estábamos platicando, sabemos que si despejamos acá, ¿qué es lo que tendríamos? K, ¿a qué va a ser igual? A xk menos x subíndice 0. Y todo esto dividido entre h. Y en términos generales, este xk es donde nosotros queremos evaluar, ya sea en x1, en x2, en x3, por lo tanto, en términos generales, esa k es igual a x menos x subíndice 0 sobre h. Y esto es igual a k, por lo tanto, digan a que es igual la derivada de k con respecto de x. Sería... um, bueno, sería 1 menos... 1 sobre h, ¿estás de acuerdo? Ok, Si pero... dividimos esto en dos términos, x entre h menos x0 entre h, x0 entre h es una constante, la derivada de una constante es igual a 0, y la derivada de x con respecto de h que va a ser igual a 1 entre h. Ok, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la derivada con respecto de x de la función f de x, ¿a qué va a ser aproximadamente? Va a ser igual a 1 entre h por la derivada con respecto de ¿quién? De k, de esta ecuación A que previamente hayamos nosotros mencionado. Y ahora sí, estas combinaciones están en términos de K y ya la podemos derivar con respecto de K. ¿Sí más o menos? ¿Van todos conmigo? Sí, profe. Bien, entonces para que no haya confusiones, retroalimento nuevamente para esta página porque este tema es también bastante complicado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Con lo que vimos en la clase anterior, nosotros sabemos que podemos modelar a esta función tabulada a través de este polinomio de Newton. Eso está clarísimo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué es de grado J? Porque las próximas diferencias, como aquí nosotros hacemos la suposición que ya son constantes, las próximas diferencias, ¿cómo van a ser? Van a ser igual a 0, entonces ya no tiene caso modelar un polinomio de mayor grado. Ahora, como este polinomio de grado J es capaz de analizar a esta función tabulada y yo quiero encontrar la derivada de esta función tabulada, ¿cómo lo voy a identificar? Pues derivando a este polinomio que nosotros tenemos aquí. Si quiero encontrar la derivada en alguno de los puntos, derivamos a esta función y evaluamos en el punto que estamos buscando. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a plantear. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta que espero ya haya quedado muy claro esto, ya tenemos entonces la primer derivada. Y ahí está. La derivada con respecto de x de la función f de x, que es la función tabulada, es una aproximación de la derivada con respecto de x de lo que les acabo de mencionar. Como el polinomio está en función de k y no de x, la derivada de f de x con respecto de x equivale a obtener la derivada del polinomio de Newton con respecto a k, que fue precisamente lo que platicamos con la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de la función tabulada, ¿a qué es aproximadamente? A la derivada con respecto de k de esta expresión multiplicada por la derivada de k con respecto de x, que por lo que platicamos es 1 entre h. Ahí es básicamente lo que ya nosotros platicamos. Ahí está. Entonces, recordando un poquito con respecto a esto de las combinaciones, la combinación de k en i, ¿a qué va a ser igual si es la combinación de k en 1? Pues resulta que va a ser k entre 1 factorial, por lo tanto es k. ¿A qué va a ser la combinación de k en 2? Es igual a k por k menos 1 entre 2 factorial. Ahora, aquí no quiero que se compliquen tanto con esta situación. Esto de las combinaciones es única y exclusivamente metodología en la cual si nosotros tenemos la combinación en 2, ¿qué significa esto? Que arriba voy a tener dos términos siguiendo esta regla. ¿Que cuál viene siendo k por quién? Por k menos 1. Dos términos multiplicados entre 2 factorial. La combinación de k en 3, ¿a qué va a ser igual? K por k menos 1 por k menos 2 y esto dividido entre 3 factorial. Si requerimos la combinación de k en 4, ¿esto a qué va a ser igual? K por k menos 1 por k menos 2 por k menos 3 y todo esto entre 4 factorial y así nos podemos ir en k hasta el valor, hasta la combinación de k hasta el valor que nosotros queramos. De eso consiste nada más. Y afortunadamente para este análisis solamente vamos a utilizar estas tres expresiones para no hacer tan largo, o mejor dicho, tan larga la explicación.
¿Por qué estamos o solicitamos precisamente estas combinaciones de K en 1, de K en 2 y de K en 3? Porque necesitamos expresar estas combinaciones en términos de K, que como aquí lo pueden observar, pues queda única y exclusivamente en K. La combinación de K en 2, una vez que desarrollamos, es K cuadrada menos K sobre 2. Y la combinación de K en 3, una vez que desarrollamos, es igual a K al cubo menos 3 veces K al cuadrada más 2K sobre 6. ¿Y esto por qué lo vamos a necesitar? ¿En qué consiste lo que nosotros estamos haciendo? Consiste la clase del día de hoy en derivar. Pero aquí ya me quedó una expresión de tengo que derivar a esta función con respecto de K y para ello necesito desarrollar estas combinaciones. Pero como se dan cuenta, todo esto lo estoy expresando para un polinomio de grado 3 y bueno, una vez que ya tengo el polinomio de grado 3, le pongo más 3 puntos y en términos generales la combinación de K en J de la jésima diferencia de Y subíndice 0. Por lo tanto, tengo que sustituir estas tres expresiones. ¿A través de quién? De estas combinaciones. Por eso la necesidad de pasar las combinaciones de K en 1 en términos de K, porque tenemos que sustituir aquí para poder derivar con respecto de K. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Bien, ¿no les molesta que les esté preguntando ahorita estamos de acuerdo todos? ¿Por qué razón? Este tema es algo complicado y es un poco difícil de entender, por eso estoy haciéndolo. ¿No hay ningún problema que siga así? O mejor les sigo y ya que me pregunten en dudas. No, más bien, bueno, al menos en No, mi caso ninguno, necesito profe. un poquito de tiempo para anotar algunas de las cosas, pero Ok, entonces, todo bien. sí, cierto, tienen razón. Necesitamos un poco de tiempo, ¿de acuerdo? Para esta situación. Recuerden, esto está ahí en la plataforma. Esto ustedes lo pueden descargar, entonces valdría la pena, como se los he mencionado, que descargaran el archivo y vayan anotando los puntos importantes. Sin embargo, también entiendo que de esa manera muchos no podemos trabajar. Yo no puedo trabajar de esa forma, necesito un cierto tiempo. Entonces, la pregunta con respecto a esto, pongo una pequeña pausa para poder pasar las diapositivas anteriores y poner sus notas. A mí me ayudaría. No sé los Perfecto, demás. entonces nuevamente paso esta parte de aquí por si alguien quiere colocar una nota. Dentro de la nota importante que pueden agregar aquí, ahí si lo están haciendo en su cuaderno, ¿cuál es? Que nosotros queremos modelar la derivación. Sin embargo, sabemos que para la derivación, la derivación de una función tabulada, esta función tabulada corresponde a este polinomio de Newton que tenemos aquí cuando estamos trabajando con incrementos constantes. En eso consiste esta primera función que nosotros tenemos acá. Entonces ahí pónganlo como nota. ¿Y por qué no utilizamos un polinomio de grado mayor a j? Porque después de j ya las diferencias se hacen cero. ¿De acuerdo? Entonces este polinomio de grado j me sirve para modelar esta función tabulada con incrementos constantes. Y como lo que queremos hacer es la derivación, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, se requiere derivar a este polinomio. Y si yo quiero evaluar, en este caso, la derivación para una gráfica tabulada, ¿qué significa? Que tengo que derivar y evaluar en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, esta derivada, en este caso esta función, que se puede analizar con este polinomio de Newton, lo podemos derivar y evaluar en el punto cuales quieran. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que pueden poner ahí, está en representación. Y aquí lo que pueden ustedes argumentar se hace el uso de la regla de la cadena porque este polinomio depende de K, ¿de acuerdo? Y al aplicar la regla de la cadena nos queda una diferencial con respecto de K, donde estas combinaciones de K en 1, K en 2, K en 3, las tenemos que desarrollar a través de estas presentaciones para poder aplicar la derivada a este polinomio de grado J. Bien, ¿continuamos? Profe, una Sí. pregunta. La diferencial de K con respecto a la diferencial de X siempre va a ser 1 sobre H. O sea, no importa, digamos, cuál sea el valor de K. Sí, siempre va a ser 1 entre H. Ok, vale. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a ser 1 entre H. Sí, no había visto ese punto, pero sí, mira, lo puedes poner ahí como regla general, que esto siempre se va a cumplir. Porque X va a ser un término, en términos general, lo que estoy yo buscando. Muy buen comentario. Entonces ahí, por favor, ahí ponlo en general. Todos, esto siempre se tiene que cumplir. Bien, entonces continuamos. Listo. Ya lo hicimos, ¿de acuerdo? Vamos a derivar, bueno, más bien, estamos en este punto todos, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora sí, estábamos en esta expresión
y en K combinación en 1 vamos a sustituirlo por K. La combinación de K en 2 la vamos a sustituir por ¿quién? Por K cuadrada menos K sobre 2. La combinación de K en 3, ¿por quién lo vamos a sustituir? Por K al cubo menos 3 veces K cuadrada más 2K sobre 6. Y en términos generales, ¿esto a qué va a ser igual? Más 3 puntos la combinación de K en J por la diferencia de J, la jésima diferencia de Y subíndice 0. Ahí está. Ya tenemos esta expresión en términos de K. Ahora sí, ¿qué es lo que le hacemos? La derivamos. ¿A qué es igual la derivada con respecto de K de una constante? Y subíndice 0. A 0. A 0. Por lo tanto, ya no pinta aquí. ¿De acuerdo? Aquí ya se aplicó la derivada. Por lo tanto, ese término ya no pinta. ¿A qué es igual la derivada de K con respecto de K? A 1. A 1. Por lo tanto, ¿qué es lo único que nos va a quedar? La primera diferencia de Y subíndice 0. ¿A qué es igual la derivada de K por K menos 1 entre 2 factorial con respecto de K? Donde, como les mencioné, esto lo pueden ver K por K menos 1 entre 2, que es igual a K cuadrada menos K sobre 2. Y si ustedes derivan con respecto de K, ¿qué es lo que tendrían? 2K menos 1 sobre 2, que es precisamente lo que tenemos aquí. ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Sí. Y lo mismo ocurre aquí. K por K menos 1 por K menos 2, en este caso, entre 3 factorial. Recordarán, aquí voy a borrarlo otra vez, aprovechando que pues este video lo pueden volver a ver para entender bien este tema. Esta representación de las combinaciones en K, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que esto que está aquí es igual a K al cubo, está en la lámina anterior, menos 3K al cuadrado, más 2K, entre 6 factorial, bueno, más bien entre 3 factorial, que es igual a 6, ¿y cuál sería su derivada? 3K cuadrada menos 6K más 2, y todo esto entre 6, que es precisamente lo que tenemos aquí, por las terceras diferencias de Y subíndice 0. Y en términos generales, ¿más quién? Más la derivada con respecto de K de la combinación de K en J de las jésímas diferencias. ¿Dudas hasta este punto? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, hasta ahí todos vamos bien. Perfecto. Bien, ya derivé en una ocasión. Les pregunto, ¿la diferencial nos limita solamente a derivar en una sola ocasión? No. No. Podemos derivar 2 veces, 3 veces, las veces que se nos antoje. Entonces, a esta función que tenemos aquí de la ecuación 1, ¿la podemos volver a derivar? Sí. Pues sí. Entonces, ¿a qué sería igual la segunda diferencial? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nuevamente esta expresión? Derivar con respecto de x, ¿están de acuerdo? Si ya tengo la primera diferenciación y quiero la segunda derivada, vuelvo a derivar con respecto de x, ¿a quién? A la derivada de f con respecto de x. Lo que significa que esto es igual a la derivada con respecto de x de toda esta ecuación que nosotros tenemos aquí, que ahora a esto le voy a nombrar b, para que se entienda bien. ¿Están de acuerdo todos conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Y por esta situación, como B sigue dependiendo de K, ¿qué es lo que nuevamente tenemos que volver a hacer? La regla de la cadena, por la derivada, en este caso, de X con respecto, más bien de K con respecto de X. Y díganme, ¿a qué es igual la derivada de K con respecto de X? 1 sobre H. 1 sobre H. Que en este caso, con este 1 sobre H, ¿esto a qué va a ser igual? 1 sobre H al cuadrado por la derivada con respecto de ¿quién? De K, pero ahora de este término que tenemos aquí, sin considerar esta H. ¿Sí más o menos ven lo que tenemos que hacer? Sí. Perfecto. Entonces, borro nuevamente, borramos los dibujos y otra vez. Derivamos esta función, ¿de acuerdo? La vamos a derivar y aplicando nuevamente la regla de la cadena, pues me va a salir un 1 sobre H, que va a aplicar, bueno, este 1 sobre H sale, y
la regla de la cadena, tenemos que la derivada con respecto de k, y aquí está la derivada de k con respecto de x, que esto va a tender a 1 sobre h. Y díganme, una vez que nosotros vamos a derivar a esta función nuevamente, aplicando la regla de la cadena, ¿cuál es la derivada de esta diferencia con respecto de k? ¿Recuerdan a qué es la primera diferencia de y subíndice 0? A una constante. Es igual a una constante porque es y1 menos y0. Y como esto es una constante, díganme a qué va a ser igual la diferencia con respecto de k de esta constante. Cero. A 0. A 0. Y vamos a derivar ahora este término con respecto de k. ¿A qué va a ser igual la derivada de este término con respecto de k? Es 1. Es 1. Por lo tanto, ¿qué es lo único que nos queda de aquí? Las segundas diferencias. Aquí está el 1 entre h al cuadrado, las segundas diferencias. Nos vamos ahora con esta expresión. ¿Cuál es la derivada de lo que tenemos aquí? 6 veces x menos 6. Entre 6, ¿esto a qué va a ser igual? Acá menos 1 por las terceras diferencias. Y obviamente todo eso también se le tiene que aplicar a las cuartas diferencias, a las quintas diferencias, pero no quiero trabajar tanto. Entonces se queda hasta las terceras diferencias, ¿más quién? Más las segundas diferencias con respecto de k al cuadrado de la combinación de k en j de las j-décimas diferencias de y subíndice 0. Díganme, ¿qué otra cosa le podemos hacer a esta función? ¿La podemos derivar en 3 ocasiones nuevamente? Sí. En términos generales, díganme, ¿a qué sería igual la tercera diferencia de la función f de x con respecto de x al cubo? ¿A qué sería aproximadamente? Sería 1 sobre h cúbica 1 sobre h al cúbico. Ajá. Esto se va. por este, La tercera diferencia. 1. Bueno, Por- ajá. Ajá. Ese se cancela, ¿no? Exactamente. Por las terceras diferencias de y subíndice 0. Más 3 puntos por la tercera derivada con respecto de k al cubo de la combinación de k en j de las j-décimas diferencias de y subíndice 0. Eso es lo que me ibas a decir, ¿no? Sí, pero Sí. más o menos. Así es. Eso es precisamente lo que uno está haciendo. Y así nos podemos ir. Pero ¿cuál es el detalle? Este proceso puede repetirse las veces que ustedes quieran. Pueden calcular la cuarta derivada, la quinta derivada, la sexta derivada, la séptima derivada. Pero, ¿qué es lo que ustedes deben de considerar? Que al aumentar el orden de la derivada deseada, debe aumentarse el orden del polinomio interpolante. ¿A qué me refiero con esto? Regresamos a esta tabla de datos. Supongan que para esta tabla de datos, lo único que alcanzó, o lo único necesario, mejor dicho, para esa tabla que tenemos aquí, es un polinomio de tercer grado. Entonces, ¿están de acuerdo? Que esto ni siquiera pinta, ¿cierto o no? Vuelvo a comentar. Vamos a suponer que para estos datos que tenemos aquí, se requiere única y exclusivamente un polinomio de tercer grado para analizar esta función que tenemos aquí tabulada. Díganme, ¿qué le podemos hacer a esta función? Pues solo se podría derivar 3 veces, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa si ahora a esta función la derivamos por cuarta ocasión? Se hace 0. Recordando que esto ya no pinta, ¿eh? Para este ejemplo que estoy suponiendo. Bueno, este de aquí, este lápiz, suponiendo que esto es 0, que no pinta porque quedamos que este es el tercer polinomio, de tercer grado, perdón. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la cuarta derivada de esta función? Es 0. ¿Sí lo ven? Ujú. ¿Qué significa esto? Dependiendo el polinomio que tengamos, es la capacidad en la cual nosotros podemos derivar a la función. Si tenemos un polinomio de cuarto grado, ¿cuántas derivadas nos va a aceptar? ¿5? 5. ¿Si nos acepta 5 un polinomio de 4, cuarto ¿no? grado? Así es. Un A polinomio la de quinta cuarto ya se grado, hace 0. exacto, un polinomio de cuarto grado nos va a aguantar 4 derivadas. Un polinomio de quinto grado nos va a aguantar 5 derivadas, porque si volvemos a derivar una vez más, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a hacer constante. A eso me refiero.
que este proceso puede repetirse las veces que ustedes consideren necesario, pero debemos de cuidar el orden de la derivada que queremos calcular, porque imagínense, si yo quiero calcular la 11ª derivada de un polinomio de tercer grado, ¿tiene sentido lo que estoy queriendo hacer? No. No. Pregunta, ¿hasta aquí vamos todos claros? Una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría si en nuestros valores tenemos algo que a la hora de derivar se vuelva cíclico? A la hora que derivemos se vuelva cíclico, ¿en qué aspecto? A ver. Por ejemplo, una función seno. O sea, que a fin de cuentas va a ser seno, luego coseno, luego menos seno, etcétera, ¿no? Pues de hecho, ahí no tendríamos ningún inconveniente. ¿Por qué razón? Porque aquí lo único que te van a dar es el valor de quién. El valor, ya te entendí tu pregunta. Aquí lo único que te van a dar es el valor de la función, ¿cierto o no? Ujú. Pero evidentemente no nos van a dar toda la función evaluada de 0 hasta n-pi. Nos van a dar en una fracción de 0 a 3 fracciones, a 3 cuartos de pi o a 3pi o a 2pi, exageradamente, y esto nos van a dar una lista de valores, que en este caso va a ser, en x subíndice 0 va a ser y subíndice 0, en x subíndice 1 va a ser igual a y subíndice 1, a x subíndice 2 va a ser igual a y subíndice 2, a x subíndice 3 va a ser igual a su respectiva y subíndice 3, y a partir de esa tabla de valores, nosotros vamos a calcular el polinomio con el cual estamos trabajando. De hecho, fue un ejemplo que nosotros tenemos en la clase anterior. Interpolación con incrementos constantes. ¿Sí fue esto? Sí. ¿Recuerdas este ejemplo que tenemos aquí? Ah, caray. Es una función cíclica, ¿estás de acuerdo? Ujú. Pero al final de cuentas, lo único que nosotros necesitamos de esta función es el polinomio de tal suerte de que ¿qué? Que las diferencias se hagan constantes. Entonces, para eso vamos a necesitar únicamente y exclusivamente un Los valores. polinomio de cierto grado porque solamente nos estamos enfocando en los valores. Y lo mismo va a suceder para este punto. Nosotros de una función seno o coseno vamos a tener graficados los valores, de las cuales vamos a nosotros decir qué polinomio es suficiente para evaluar esta función y a través de ese polinomio va a hacer que nuestra derivada sea de primero, segundo, tercero o el orden que nos cargue la función. No sé si me explico. Sí, más bien ¿Sí? me clavé pensando en las derivadas y por eso lo de las Entiendo que funciones puede ser cíclicas. -1 y 1 y toda esta parte, pero el detalle es al final de cuentas quien nos va a armar la función es el polinomio de El Newton. polinomio, sí. Exactamente, y en función del Ya. polinomio de Newton va a ser las derivadas que cargue. ¿De acuerdo? Sí, más o menos Sí, puedo sí. satisfacer ahí la Sí, duda. de Ok, hecho quedó bastante claro. perfecto. Muchas gracias. Entonces borramos esto de aquí y continuamos. Ahí está. Y luego, aquí está. Bien, entonces todos vamos en el mismo punto. Y continuamos hasta esta situación. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a determinar esquemas de derivación. ¿A qué voy con eso? Formulazos, ¿ok? Que es lo que nos encanta en la materia de análisis numérico, pero como recuerdan, a mí me gusta que se vea de dónde se obtienen estos puntos. Y para comenzar con los esquemas de derivación, ¿cuál es el esquema o el polinomio más sencillo para evaluar o encontrar estas fórmulas? Un polinomio de segundo grado, de quinto grado o de primer grado. ¿Cuál sería el polinomio más sencillo a analizar? Yo creo que de segundo, ¿no? De segundo, pero todavía más sencillo. Un Bueno, polinomio de De primer grado. ¿Están de primero, acuerdo? Entonces, tomando en cuenta que vamos a derivar a un polinomio y queremos encontrar esquemas de derivación para este tipo de funciones, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar en primera instancia a un polinomio de primer grado. Y si es un polinomio de primer grado, ¿hasta qué punto nos vamos a quedar? Hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el caso más sencillo, vamos a encontrar un esquema de derivación, o sea, una fórmula, para que de manera directa encontremos la derivada para un polinomio de primer grado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y para eso solamente vamos a ocupar esta parte de la fracción.
más bien de todo esto que tenemos aquí. Bien, tomando en cuenta esa consideración, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que en el fondo, al considerar un polinomio de Newton de primer grado, se obtiene a partir de la ecuación 1, de la primera derivada de f de x, y que se puede aproximar mediante esta expresión. Posiblemente aquí ya estamos un poco sacados de onda, pero no se preocupen, esta expresión se parte de aquí. Como estamos utilizando un polinomio de primer grado, como lo mencionamos en este punto, ¿hasta dónde nos vamos a quedar? Hasta las primeras diferencias, ¿cierto o no? Sí. Sí. Y como es hasta las primeras diferencias, todo este análisis, nos quedamos hasta las primeras diferencias, hasta las primeras diferencias. Y por ende, hasta las primeras diferencias. ¿Hasta dónde quedó la primer derivada de las primeras diferencias? Hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Ujú. Por lo tanto, la derivada de f de x con respecto de x, ¿a qué va a ser igual o a qué va a ser aproximadamente? Va a ser aproximadamente a 1 entre h más ¿quién? Más las primeras diferencias de y subíndice 0. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de f de x, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre h por las primeras diferencias más un cierto error. Aquí esta aproximación se la quitamos para agregarle el cierto error, y esto es lo que equivale precisamente a la diferenciación de un polinomio de primer grado, en donde subíndice r es el error en el que se incurre al aproximar la derivada de la función f de x. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? ¿Conocemos quién es la primera diferencia de y subíndice 0? ¿A qué es Y a igual las Y1 primeras menos Y0, diferencias? ¿no? A y1 menos y0. ¿Están de acuerdo de aquí? Y Sí. precisamente estas primeras diferencias, en el fondo, ¿a qué es igual? A y1 menos y subíndice 0. ¿Qué significa esto? Que la derivada de f con respecto de x la podemos evaluar con 1 entre h por la primera diferencia, y evidentemente vamos a tener un cierto error. Ahora, díganme, ¿la diferenciación en qué punto se puede evaluar? ¿Están de acuerdo que si estoy trabajando con un polinomio de primer grado, solamente voy a tener 2 puntos? Por lo que Sí. platicamos en el polinomio de Lagrange. Ujú. Si es un polinomio de 3 puntos, es un polinomio de tercer grado, ¿cuántos puntos necesitamos? 4, 4, 4. Si es uno de segundo grado, ¿cuántos puntos necesitamos? 3. 3, pero 3. para este caso, como ya dije que voy a analizar el caso más sencillo, un polinomio de primer grado, única y exclusivamente 2 puntos. Por lo tanto, yo quiero evaluar esa diferenciación ya sea en x0 o en x1. ¿Están de acuerdo que lo podemos evaluar en x0 o en x1? Sí, profe. Por lo tanto, en términos generales, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar a la función con respecto de x y voy a evaluar esa diferenciación en el punto x subíndice 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 1 entre h por la primera diferencia de y subíndice 0. ¿Que esto a qué va a ser igual? A y1 menos y0, que reacomodo de esta manera para empezar con el subíndice 0. Por lo tanto, la diferenciación con respecto de x de la función f de x evaluada en x igual a x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre h por menos y0 más y1, y obviamente entendiendo que esto va a tener un respectivo error. ¿Dudas hasta este punto? No, profe. Díganme, si esta es la diferenciación evaluada en x subíndice 0, ¿a qué va a ser igual la diferenciación de la función en x igual a x subíndice 1?
Si yo quiero encontrar esta misma función, pero evaluada en x igual a x subíndice 1, ¿hay algo que cambie de la expresión cuando evaluamos en x igual a x subíndice 0? Pues no, sí, porque No. no es en términos de X. Exactamente, no hay absolutamente nada que haga la diferencia. Por lo tanto, esto también ¿a qué va a ser igual? A la diferencial con respecto de x de la función en x cuando x es igual ¿a quién? A x subíndice 1. O sea, la derivada de esta función tabular evaluada en x subíndice 0 o en x subíndice 1 va a ser esta misma expresión que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque la derivada de una función lineal pues es una constante, ¿no? Esa es la única respuesta para esto. Gracias. La derivada de una, en este caso una ecuación de primer grado, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la derivada con respecto de x de un polinomio de primer grado? A una constante, ¿no, profe? A una constante, que si lo hablamos en términos de rectas, ¿a qué es igual? A la pendiente. A la pendiente. Por lo tanto, como es igual a una constante, la diferenciación con respecto de x para este caso, ya sea evaluada en x1 o en x subíndice 0, va a ser la misma. ¿Todos claros hasta aquí? Sí, profe. Bien, ahora, para no confundirnos tanto, ¿qué es lo que quiero que ustedes observen? Que si yo tengo una gráfica tabulada, como la que tenemos aquí, donde conocemos el valor de x0, x1, y0 y y1, y quiero encontrar su diferenciación evaluada en cualquiera de estos puntos, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí ¿quién? El valor de h, definir aquí quién es y subíndice 0 y definir aquí quién es y subíndice 1, y en automático tengo la derivada y lo podemos comparar con una solución analítica, ¿de acuerdo? Esto básicamente es lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, la búsqueda de todo esto es encontrar esquemas de derivación, esquemas que ustedes van a encontrar en sus libros, fórmulas, pero sin que pierdan este concepto que les estoy mencionando. ¿Qué nos dice esos esquemas de derivación? Bueno, que todo esto que nosotros tenemos aquí, voy a quitar estos dibujos, que todo esto que nosotros precisamente tenemos aquí, lo podemos sobreentender de qué forma. En vez de colocar todo esto de la derivada con respecto de x de la función f de x evaluada en x igual a x subíndice 0, todo esto lo cambia por ¿quién? Por la derivada de y subíndice 0. Esto es lo que representa todo esto que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que ustedes van a encontrar en libros? En los esquemas de derivación. Entonces, esto es única y exclusivamente notación. Otra notación que también hacen alusión aquí. El 1 entre h queda igual, pero en vez de colocar estos signos de paréntesis para la multiplicación, ¿qué es lo que hacen? Abren llaves y colocan los coeficientes de y subíndice 0 y y subíndice 1. Y con eso se sobreentiende que estamos trabajando con dos puntos, por lo tanto estamos derivando a la función de un polinomio de primer grado. Y con esta notación, en vez de escribir todo esto que tenemos aquí, en los esquemas de derivación, colocan esto. ¿Se confundirían ustedes si utilizamos esta representación con lo que les acabo de decir? Bueno, Más o menos, profe. Bueno, es que ¿Podría no repetirlo, entiendo bien por esa favor? notación. ok, les vuelvo a mencionar. Esta es la manera en que nosotros vamos a encontrar la diferenciación en un punto de la tabla que habíamos mencionado, recordando que es la misma cuando x es igual a x subíndice 1. Sin embargo, por notación que manejan en libros, por notación que manejan en documentos relacionados a los esquemas de derivación, que es lo que vamos a buscar, porque vamos a hacer la misma analogía para un polinomio de segundo grado, un polinomio de tercer grado y así el polinomio que sea. Y por notación, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, por notación, resulta que en los libros, ¿qué nos sugieren? Que todo esto que tenemos aquí que dice la derivada de y, espérenme, ¿dónde está el foquito? Bueno, ve lo mismo. La derivada de la función f de x con respecto de x
evaluada en x igual a x subíndice 0, ¿cómo la sustituyen? Como la derivada de y evaluada en 0. Todo esto que tenemos aquí lo sustituyen de esta manera, pero única y exclusivamente por notación. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí por notación es igual a la derivada de la función con respecto de x en x igual a x subíndice 0. Por otra parte, tenemos aquí que esto es igual a 1 sobre h. Y en vez de tener menos y subíndice 0 más y subíndice 1, ¿qué es lo que hacen por notación? Colocan única y exclusivamente entre llaves los coeficientes que le corresponden a y subíndice 0 y los coeficientes que le corresponden a y subíndice 1. Y como el orden siempre va a ir de y subíndice 0, y subíndice 1, y subíndice 2 si estamos con un polinomio de segundo grado, y subíndice 3 si estamos con un polinomio de tercer grado, pues obviamente los subíndices van a marcar, más bien estos coeficientes van a marcar a qué subíndice, a qué función, a qué valor de y corresponde lo que tenemos aquí. ¿Más o menos? ¿O estaba un poco confuso? Es notación, única y exclusivamente notación. Sí, creo que ya. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe, ya quedó. todo esto que tenemos aquí, por notación en los libros, nos dicen que es la derivada de y subíndice 0. Porque esto representa la derivada de la función con respecto de x cuando x está evaluada en ¿dónde? En x subíndice 0. Es lo único que representa, espero no se confundan con eso. Y si se confunden, mándenme muy lejos con esto que tenemos aquí y quédense con esta fórmula. Así de sencillo. ¿Ok? Bien. Digo, no me manden tan lejos, ¿ok? No es la cuestión, pero pues nada más para que se sobreentienda esa situación que les estoy diciendo. Bien, ¿qué representa lo que nosotros acabamos de hacer geométricamente? Lo anterior equivale a tomar como primer derivada la pendiente de la recta que une los dos puntos considerados en la figura en la curva de la siguiente figura. ¿A qué voy? Esta gráfica que está punteada, esta gráfica discontinua, representa la función de todos esos puntos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que yo única y exclusivamente quiero aproximar esta función f de x con un polinomio de primer grado. Esta acá no representa una constante, sino sale de ¿qué? Sale de la combinación de k en 1, que es igual a k. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente. Esta función representa la función que queremos evaluar. Y para poder evaluar esa función, voy a considerar un polinomio de primer grado. Y como es un polinomio de primer grado, está en función de ¿cuántos puntos? De 2. Un punto x subíndice 0, y0, y un punto x subíndice 1, y1. Y los 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Y resulta que la tangente, con respecto al eje, en este caso horizontal, es un ángulo beta. Por lo tanto, la tangente de beta, ¿qué va a ser igual? Si se conoce que es la pendiente. Y1, que es el punto que tenemos aquí, menos y0, que es con el que comenzamos, entre x0, que tenemos aquí, entre x1 menos x0. Pero x1 menos x0, ¿a qué va a ser igual? A h. Por lo tanto, esa tangente de beta aquí es igual a 1 entre h por y1 menos y0. Y donde y1 menos y0, ¿a quién viene siendo? La primera diferencia, que fue precisamente lo que vimos en la lámina anterior. Y de esa manera yo tengo la aproximación de esta curva. Pero vean, esta aproximación es muy mala comparado a esta función continua. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de igual forma? La tangente de alfa, que es la derivada de la función evaluada en x subíndice 0. Y observen cómo se representa esta función, o mejor dicho, esta recta, con respecto a la recta con la cual estamos trabajando estos dos puntos. ¿Hay mucha diferencia? Pues sí, algo. ¿Sí? Alfa debería ser del orden de beta, para decir que estamos trabajando la función de manera adecuada. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la tangente de alfa, que es igual a la tangente de beta, más todo este error. ¿Cómo vamos a disminuir este error? ¿Con más puntos? Con más puntos, que representa un polinomio de mayor Aumentando grado. el polinomio, ¿no? El grado del polinomio. Exactamente, para que nuestro polinomio ahora sí se parezca a la función que queremos analizar. Esto es lo que representa precisamente lo que nosotros acabamos de evaluar.
Por eso esta distinción de que siempre va a haber un error debido a la aproximación. ¿Más o menos van conmigo? Sí. Digo, todo esto, como lo hemos visto, siempre se entiende mucho mejor con algún ejemplo, pero esta necesidad de querer que todo se quede bien claro de dónde sale, pues me gana, ¿de acuerdo? Entonces así es como lo manejamos. Bien, esta expresión que nosotros tenemos aquí por notación, como también lo pueden encontrar en libros. Esa y subíndice 0, y' subíndice 0, que recuerden que es igual a y' subíndice 1. ¿Por qué razón? Porque todo esto es igual a quién también, a la derivada de la función con respecto de x cuando x está evaluada en quién, en x subíndice 1. Y esto también es lo mismo a la derivada de la función de x con respecto de x cuando x es igual a quién, a x subíndice 0. ¿A qué es igual? A 1 entre h. A 1 entre h, las llavecitas, menos 1, 1, que se representa al y subíndice 0, representa y subíndice 1, pero marcan aquí con una doble línea al coeficiente que tenemos aquí, única y exclusivamente para resaltar que estamos trabajando en este subíndice. Única y exclusivamente, por eso lo pueden encontrar también así en libros. ¿Queda claro? Sí. Pero como les digo, pueden mandarme muy lejos y decir no. La diferencial, en este caso de y, o mejor dicho, la diferencial de la función con respecto de x cuando x es igual a x subíndice 0 es igual a 1 entre h por quién? Por menos y subíndice 0 más y subíndice 1 más un porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo. Es única y exclusivamente notación. Bien, tomando en cuenta esta situación, díganme, ¿a qué sería igual a y, a la derivada de y subíndice 1? Con esta notación. Para un polinomio de primer grado, obviamente. ¿Están de acuerdo que es 1 entre h? El coeficiente menos 1, 1, pero como hago referencia que estoy trabajando con el subíndice 1, ¿a quién tengo que aplicarle la doble rayita? Al 1. Más su porcentaje de error. Y recordando que estos dos, pues, es lo mismo. Bien, ¿dudas hasta este punto? Aclaro, es un poco difícil de digerir, pero una vez que ya lo tienen, estos conceptos, si me entienden a qué estoy haciendo referencia, todo va fluyendo, ¿de acuerdo? Bien. Es que yo no termino de entender esa notación, o sea, lo que está en medio de los corchetes, ¿qué significa? O sea, ya entendí pues lo del pivote, ¿no? Pero, Ok. o sea, ese menos 1 y 1, ¿de dónde sale? ¿O qué son constantes o qué se hace? ¿Qué onda? Ok. Este menos 1 y 1, dejen quito este dibujo, borrar todos los dibujos. Este menos 1 y 1 se obtuvo del coeficiente que está multiplicando a y subíndice 0 y el coeficiente que está multiplicando a y subíndice 1. ¿Cuál es el coeficiente que multiplica y subíndice 0? Menos 1. ¿Cuál es el coeficiente que multiplica y subíndice 1? 1. Esos valores son los que representan esa función. Y por eso lo que comentaba aquí previamente. Esto lo pueden ver, si no les gusta la notación, que la derivada de f con respecto de x cuando x es igual a x subíndice 0, esto es igual a 1 entre h por menos y subíndice 0 más y subíndice 1 más un porcentaje de error. Porque tenemos bien identificado que como es un polinomio de primer grado, solamente requiero 2 puntos, y subíndice 0 y subíndice 1. Y por el orden, en este caso de los coeficientes, más bien el orden que tenemos aquí y el valor de estos coeficientes que representan el valor que tenemos aquí, en automático sabemos que esto en representación sería menos 1 y 1, que es el coeficiente asignado a y subíndice 0 y a y subíndice 1. Porque eso es igual a 1 entre h que multiplica a menos 1 por y subíndice 0, más 1 por y subíndice 1 más un porcentaje de error. Más o menos, con esto puedo aclarar un poco esa duda. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Ok. a lo que me refería es, por ejemplo, ya que tenemos el valor de h, o sea, si lo quisiéramos para un punto, en este caso, pues sabemos que
para x0 y para x1 pues va a ser el mismo valor. Así. Pero, o sea, digamos, lo que no entiendo es si esos corchetes son, cómo se operan o qué onda para obtener, por ejemplo, la primera derivada en x0. De esta manera. Esta notación que tienes aquí es igual a esto. Ah, ok, ya Lo único que entendí. tenemos que hacer, como tú me dices, 1 entre h, sabemos el valor de h. Y multiplicamos por menos y0. ¿Estás de acuerdo que eso es un dato? Sí, Más y1 también es un dato, más un porcentaje de error. Es única y ok. exclusivamente esa situación. ¿Sí? Ya me quedó claro. Ok, Muchas perfecto. gracias. No, al contrario. Bien, ¿todos vamos hasta aquí? Sí, profe. Espero que sí. Bien, entonces vamos todos. Excelente, entonces, ¿quieren sus 5 minutos para que tomemos un poquito de agua y vayamos digiriendo esto que vimos? Pues como digan los compañeros, creo que yo estoy bien. Bien, entonces, bueno, para seguirle, damos 5 minutos nada más y continuamos con la clase. Gracias. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos. Díganme, a un polinomio de primer grado, que fue lo que analizamos en estos momentos, ¿podemos obtener su segunda derivada? ¿A uno de primer grado? Sí, Pues sería 0. sería 0, entonces no tiene caso. ¿Están de acuerdo? Ahora, ya hicimos la diferenciación en un polinomio de primer grado. ¿Qué podemos ir? Aumentarle el nivel a esto que estamos haciendo. Por lo tanto, ahora vamos con un polinomio de segundo grado. ¿Y qué es lo que podríamos hacerle a un polinomio de segundo grado? ¿Lo podemos derivar en una ocasión? ¿Sí? ¿En una segunda ocasión? Quedaría una constante. Exactamente. ¿Y qué pasaría con una tercera diferencia? Ya Sería es igual a igual a 0. 0. Entonces, ahora vamos a observar que a un polinomio de segundo grado podemos encontrar, en este caso, otros resultados a lo que nosotros vimos en este momento. Pero nos van ahí, en un polinomio de segundo grado, ahí sí nos van a permitir obtener la segunda diferenciación. Entonces, para esto vamos a encontrar 1, 2, 3, 4 esquemas. En este polinomio de primer grado, solamente encontramos un esquema de derivación, porque esto es igual a lo mismo si evaluáramos en x1. Pero vamos a observar que la derivada, la primer derivada de un polinomio de segundo grado, la podemos evaluar en x0, en x1 y en x2, que son 3 puntos que componen un polinomio de segundo grado, y las soluciones van a ser diferentes. Situación que ya sucede, situación que ya no sería la misma en un polinomio, más bien en este mismo polinomio, pero por una segunda derivada, porque como lo que me acaban de decir, van a ser constantes sus valores y va a ser el mismo para x0, x1 y x2. ¿Más o menos me entienden? Sí. Bien, tomando en cuenta esta situación y que voy a utilizar un polinomio de segundo grado y voy a aplicar la primer derivada, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? ¿Hasta qué punto me quedaría con un polinomio de segundo grado? En la primera derivada, obviamente. Si estoy trabajando con un polinomio de segundo grado, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta aquí o hasta acá? Hasta la segunda diferencia, ¿no? Hasta las segundas diferencias. Por lo tanto, me quedo hasta las segundas diferencias y en la primera diferencial, ¿hasta dónde me voy a quedar? Segundas diferencias y por ende me quedo hasta las segundas diferencias. Ahí está. Tomando en cuenta lo que acabamos de platicar, ahí está la representación, ¿eh? Todo esto demás ya no existe porque estoy trabajando con un polinomio de segundo grado. Entonces ahí tomen una captura, que es hasta donde vamos a trabajar. Entonces voy a pasar a nuestro cuadernito, ahora sí lo vamos a ocupar, y tenemos la diferenciación con respecto de x de la función f de x igual a ¿quién? A 1 entre h por la primera diferencia de y subíndice 0 más 2 veces k menos 1 sobre 2 por las segundas diferencias de y subíndice 0.
Obviamente esto más un cierto porcentaje de error. Bien, como queremos encontrar esquemas de derivación y de acuerdo a lo que vimos en el ejemplo anterior, queremos dejar todo en términos de y subíndice 0, y subíndice 1, pero para este caso, como es un polinomio de segundo grado, díganme cuántos puntos vamos a tener. 3. 3 puntos. 3 puntos, muchas gracias. Y subíndice 0, y subíndice 1 y subíndice 2. Por lo tanto, díganme a qué va a ser igual la primera diferencia de y subíndice 0. Y1 menos Y0. Y, en este caso, Y1 menos Y0. ¿Y a qué va a ser igual las segundas diferencias de y subíndice 0? Las primeras diferencias de Y1 menos primera diferencia de Y0. Así es. ¿Y a qué es igual las primeras diferencias de y subíndice 1? Y2 menos Y1 Perfecto. Menos. menos Y1 menos Y0. Ahí está. Y esto, si hacen la suma de todo esto, les va a quedar y subíndice 2 menos 2 veces y subíndice 1 más y subíndice 0. Bien, ya conocemos estas segundas diferencias, que es esto que tenemos aquí, en términos de y2, y1 y y0. Ya conocemos las primeras diferencias para esta función. Pero, ¿qué nos hace falta para poder encontrar ese esquema de derivación en términos de los puntos que nosotros estamos buscando? ¿Qué nos hace falta? H. H. Ese espaciamiento es un valor constante que nosotros vamos a poder evaluar, ¿de acuerdo? Pero díganme, ahorita lo que platicamos. Sería K, ¿no? Exactamente, pero antes de dar el valor de K, les pregunto, ¿dónde vamos a poder encontrar la diferenciación? ¿En qué puntos? ¿Están de acuerdo que la diferenciación la vamos a poder encontrar en X subíndice 0, en X subíndice 1 y en X subíndice 2? Sí. Que fue lo mismo que hicimos en el caso anterior, pero en el caso anterior todo era constante. Pero en este caso la pregunta, ¿va a ser constante esos valores? No, porque ahora ya es una función de segundo grado. Exactamente. Por lo tanto, vamos a encontrar un esquema de derivación para un polinomio de segundo grado si evaluamos en X subíndice 0. Vamos a encontrar otro esquema de derivación para un polinomio de segundo grado evaluado en X subíndice 1. Y vamos a encontrar otro esquema de derivación para este polinomio de segundo grado evaluado en X subíndice 2. ¿A qué voy con esto? En términos, en este caso particulares, y después lo hacemos en términos generales, voy a encontrar la derivada con respecto de X de la función evaluada en X igual a X subíndice 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? 1 entre H, que es un valor conocido, y que va a multiplicar por ¿quién? Va a multiplicar por las primeras diferencias. ¿Quiénes son las primeras diferencias? Y1 menos Y0, más 2 veces K menos 1, 2 veces K, no la coloco, entre 2, más que multiplica a ¿quién? A Y subíndice 2 menos 2 veces Y subíndice 1 más Y subíndice 0. Y les pregunto, ¿quién es K para este caso? Recuerden que en términos generales tenemos a X0, X1, le corresponde Y0, le corresponde Y1, y así nos podemos ir con X2, ¿hasta dónde? Hasta XN y Y subíndice N. Pero entre estos puntos, aquí nos podemos encontrar a XK y a YK. ¿Qué es el valor en el cual nosotros queremos aplicar la diferenciación para encontrar la diferencia en este punto? Pero ¿qué K está permitido para un polinomio de segundo grado? Solamente está permitido 3 puntos. En 0, en 1 o en 2. Por lo tanto, si estoy evaluando en X igual a X1, ¿qué valor va a tomar K? 1. 1. 1.
Exactamente. ¿Y esto de qué nos ayuda? Bueno, que esto es igual a 1 entre h, que va a multiplicar por y1 menos y0, más 2 en este caso, 2 por 1, 2, menos 1, es 1, 1 medio, que multiplica a y2 menos 2 veces y1 más y0. Y como quiero dejar todo en términos nada más de y0, y1 y y2, desarrollamos que esto es igual a 1 entre h y nos vamos con y0. 1 medio de y0 menos y0, ¿esto a qué va a ser igual? A menos un medio de y0. A menos 1 medio de y0. Ahí está. Ahora vamos con y1. y1 menos 2 veces, bueno, esto se cancela, menos y1, ¿a qué va a ser igual? 0. Y finalmente, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Más quién? Más 1 Un medio de medio qué? de y2. 1 medio de y2. Y como no me interesa tener, o mejor dicho, como podemos factorizar este 1 medio, ¿esto a qué va a ser igual? A 1 entre 2h, que va a multiplicar ¿a quién? Menos y0 más y2. Menos y0 más y2. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Que para un polinomio de segundo grado, podemos encontrar la diferenciación con respecto de x de la función f de x evaluada en x igual a ¿quién? A x subíndice 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 1 entre 2h por menos y0 más y2 más ¿quién? Más el error. Más un error. Y vean, para encontrar la primer diferenciación de un polinomio de segundo grado y evaluado en x subíndice 1, lo único que necesitamos es estos dos puntos. Y esa es la importancia de estos esquemas, porque vamos a generar con todo esto muchas formulitas, para que nada más como un formulazo, quiero para un polinomio de tercer grado, su segunda derivada en este punto. Muy fácil, ahí está la fórmula. Quiero ahora para ese mismo polinomio, ahora evaluado en x0, aquí está. Pero como este polinomio de tercer grado me aguanta una segunda derivada, bueno, aquí está también para evaluar el punto que tú quieras. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Y como acabamos de comentar, el valor de k cambia si evaluamos en x0 o en x2 o en x1. Por lo tanto, si hacemos esa misma analogía con respecto a lo que les estoy diciendo, obviamente ya ustedes lo hacen porque no lo voy a hacer, pero es la misma metodología, ¿qué es lo que tendríamos? Si yo quiero evaluar a la diferencial con respecto de x de la función f de x evaluada en x igual a x subíndice 0, ¿esto a qué va a ser igual? Esto resulta que va a ser igual a que si en vez de sustituir aquí el valor de 1, sustituimos 0 y sustituimos todo esto de manera idéntica. Y si ustedes hacen esto, el resultado que les va a dar es este, 1 entre 2h, que va a multiplicar por menos 3 veces y subíndice 0, más 4 veces y subíndice 1, menos, en este caso, y subíndice 2, más un cierto error. Y si ahora ustedes quieren encontrar la diferenciación con respecto de x de la función de x evaluada en x igual a x subíndice 2, ¿qué significa esto? Que aquí en el valor de k, en vez de sustituir a 1, ¿a quién van a sustituir? A2. A 2. Y haciendo uso de las mismas diferencias que tenemos aquí, ustedes van a desarrollar como lo hicimos aquí y van a encontrar que esto es igual a 1 entre 2h, que multiplica por y subíndice 0, menos 4, y subíndice 1, más 3 veces y subíndice 2, más un cierto porcentaje de error. Y estas fórmulas las podemos aplicar ya como una formulita para un polinomio de segundo grado, si queremos su primer derivada evaluada en x0, en x1 o en x2, pero ya como fórmulas y ya sabemos de dónde vienen. Y haciendo y tomando en cuenta esas notaciones que van a encontrar en el libro, ¿esto a qué sería igual? De acuerdo a las notaciones que les estoy mencionando. Esta de aquí, ¿cómo quedaría? Y', Y', sí. evaluada 1. en 1, igual a quién? 1 entre 2h. Las llaves, ¿ok? Las llavecitas. Menos 1. ¿Ok?
Recuerda que Supongo que estamos 0 más trabajando, 2. ¿verdad? 0 y luego más Perfecto. 1. 0, 1. 0 y 1, sí tienes razón. 0 y 1. Más el error, ¿no? Más un porcentaje de error. Y esta es el esquema que ustedes van a ver en los libros, pero no se preocupen, porque lo pueden ver de esta manera y de esta manera trabajar la diferenciación en el punto solicitado. Esto es única y exclusivamente notación, donde su compañero lo único que hizo fue darme los coeficientes de quién, de Y0, Y1 y Y2, identificando con estos 3 puntos que esto se trata un polinomio o el esquema para un polinomio de segundo grado. Ahora, para la siguiente función, y' evaluada en 0, que es el que tenemos aquí, quedaría de la misma manera. 1 entre 2h, sus llavecitas, menos 3, 4 y menos 1, más un cierto porcentaje de error. Y para y' evaluado en ¿dónde? En 2, ¿esto a qué va a ser igual? 1 entre 2h, que va a estar multiplicado ¿por quién? En este caso por las llaves, perdón, que vamos a utilizar 1 menos 4 y 3, más un cierto porcentaje de error. Esto que tenemos aquí, que ustedes lo identifican muy bien, en notación como en la mayoría de los libros van a encontrar, es esto que tenemos aquí. Pero no se confundan, porque esto en el fondo es igual a esto. Única y exclusivamente lo hacen para no estar colocando menos 3y0, más 4y1, menos y2 y así sucesivamente. Y considerando lo que les acabo de mencionar, que hay otras notaciones, si estoy evaluando en x subíndice 0, ¿cuál es el pivote? Este de aquí. En x subíndice 1, ¿cuál es el pivote? Este que tenemos aquí. Y en x subíndice 2, ¿cuál es el pivote que tenemos? Este que tenemos aquí, recordando que como es un polinomio de segundo grado, estamos trabajando con ¿cuántos puntos? 3. 3 puntos. ¿Dudas con esto que vimos? ¿Ya más o menos se va entendiendo lo que quiere hacer? ¿Lo que queremos entender? Sí, creo que va quedando más claro. Bien. Tomando en cuenta esto, pues ahí está. Esto no está. Ahí está. Ahí está nuestro polinomio de segundo grado de la expresión de la ecuación 1, ¿de acuerdo? Y las diferencias, esto es básicamente lo mismo que hicimos. Si, por ejemplo, se desea obtener la primera derivada de f de x en x igual a x1, entonces k a que es igual a 1. Y se sustituye, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al sustituir estas dos expresiones en la ecuación anterior, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder obtener? Que la diferenciación de la función f de x evaluada en x igual a x1 es esto que tenemos aquí, que con un poco de álgebra llegamos a menos y0 más y2. Y tomando en cuenta esa notación que no nos agrada tanto, pero que van a ver que nos va a ayudar un poco para identificar con qué estamos trabajando, pues es esto que tenemos aquí con su respectivo pivote porque evaluamos en x igual a 1. Por lo tanto, corresponde a este punto que estamos aquí intermedio. Lo mismo se puede hacer, como les mencioné, si en vez de sustituir aquí el valor de 1, también lo podemos hacer, en este caso, con el valor de 0, con el valor, en este caso, de 2, dependiendo si es en x subíndice 0, en x subíndice 1 o en x subíndice 2. ¿Y qué vamos a encontrar? De manera similar, sustituyendo lo que les menciono, estos esquemas que acabamos precisamente de escribir. Bien. ¿Qué otra cosa se le puede hacer a este polinomio? Se puede derivar de Dale una nuevo, ¿no? segunda vez. Se puede obtener una segunda diferenciación. Pero ¿cuál va a ser ese detalle de esa segunda diferenciación? Va a estar en términos de ¿quién? ¿Dónde lo dejamos? Aquí está. Si nosotros volvemos a derivar esta función, ¿qué es lo que tendríamos? Una constante. ¿Sí lo ven? Que nada más nos quedaría las segundas diferencias con respecto de y subíndice 0. Sí. ¿Ok? Y esto en el fondo ¿a qué es igual? A esto que tenemos aquí. Digo, para que no quede así tan en el aire, porque lo iba a dejar nada más así, pero sí, generaba la curiosidad, pero bueno, ya que estamos aquí. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la segunda diferenciación con respecto de x al cuadrado de la función f de x al polinomio de segundo grado? ¿Esto a qué va a ser igual? A 1 sobre h al cuadrado por las segundas diferencias de y subíndice 0.
más un cierto error. ¿Están de acuerdo conmigo en este punto? Sí. Sí. ¿Y quiénes son las segundas diferencias? Ya lo hicimos aquí. Las segundas diferencias es igual a y2 menos 2y1 más y0. Por lo tanto, las segundas diferencias con respecto de x al cuadrado de f de x, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre h al cuadrado, que multiplica por y2 menos 2y1 más y subíndice 0. Que en el fondo, bueno, más un porcentaje de error. Y que si lo queremos ver mediante un esquema, como lo hemos visto, ¿qué es lo que tendríamos? Que en este caso, y bi' evaluada en ¿dónde? Bueno, antes de poner esta notación, díganme, la segunda diferenciación, ¿qué fue? ¿Una constante o una función? Una constante. Por lo tanto, díganme, ¿en cuántos puntos podemos encontrar la segunda derivada de ese polinomio de segundo grado? Igual, En 3, en los 3 x0, puntos. x1 y x2. Pero ¿cuál es el detalle con esta segunda diferenciación de un polinomio de segundo grado? Que la diferenciación con respecto de x al cuadrado de la función f de x evaluada en x igual a x1 va a ser igual a la segunda diferenciación de f con respecto de x al cuadrado evaluada en x igual a ¿dónde? X subíndice 0, Ah, C1 y y finalmente a la... 2. Exactamente. ¿Va a ser igual a quién? A 1 sobre h al cuadrado que multiplica por y subíndice 0 menos 2y1 más y subíndice 2 más un cierto error. Entonces, por esquema, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Y bi' subíndice 1 o subíndice 0 o subíndice 2, porque va a ser lo mismo, es igual a ¿quién? A 1 sobre h al cuadrado, llavecitas, 1 menos 2 y 1. Y se sobreentiende que no haya más, en este caso valores, o se sobreentiende que no utilicemos una fórmula diferente para y1 y para y2. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas va a ser la misma solución para esos puntos debido a que la segunda diferenciación de un polinomio de segundo grado es una constante. ¿Dudas? No, creo que no. Perfecto. Entonces, como ya quedó bien claro y ya me cansé de esta parte de comprobación, ahora sí nos vamos al formulario. Lo mismo que tenemos aquí, se lo podemos hacer un polinomio de tercer grado que tendríamos aquí. Pero ¿cuál es la ventaja de un polinomio de tercer grado? ¿A quién le podemos aplicar? ¿Cuántas derivadas le podemos aplicar a un polinomio de tercer grado? 3. 3, donde la primer diferenciación, que es la que tenemos aquí, está en términos de ¿quién? De K. Por lo tanto, ¿cuántos puntos vamos a trabajar? Si es un polinomio de tercer grado. 4. 4 puntos, lo que significa que podemos evaluar y tener resultados diferentes si evaluamos en x subíndice 0, en x subíndice 1, en x subíndice 2 y en x subíndice 3. ¿Cierto o no? Sí. Para este mismo polinomio de tercer grado, la volvemos a diferenciar, su segunda derivada, y vean hasta dónde nos quedamos. Hasta aquí. Y sigue quedando en términos de K. ¿Qué significa esto? Que en las segundas diferenciaciones, la segunda diferencial de un polinomio de tercer grado, también podemos encontrar valores diferentes para qué puntos. Para el punto x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2 y x subíndice 3, porque sigue habiendo una función variable. Situación que ya no sucede ¿en dónde? En las terceras diferenciales, porque aquí, para el valor de x subíndice 0, x subíndice 1, x subíndice 2 y x subíndice 3, va a ser ¿quién también? Una constante. ¿Sí más o menos me explico? Sí, profe. Por lo tanto, si ustedes hacen lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora para un polinomio de tercer grado, pues van a tener esta tabla. Donde vean, aquí claramente se ve que son 4 puntos con los que estamos trabajando. Por lo tanto, en automático sabemos que es un polinomio de tercer grado. Y como ya entendimos todo esto,
¿Qué significa? Que yo puedo tener valores diferentes para X subíndice 0, X subíndice 1, X subíndice 2 y X subíndice 3. Y de la misma situación ocurre ¿para qué? Para este mismo polinomio de tercer grado, pero si ahora evalúo la segunda diferenciación, porque como va a ser el polinomio todavía una función, puedo evaluar y voy a tener valores diferentes para X subíndice 0, X subíndice 1, X subíndice 2 y X subíndice 3. Situación que no ocurre ¿en dónde? En un polinomio de tercer grado para una tercera derivada, donde el mismo valor, en donde la función evaluada para todos los puntos va a ser la misma. Y de esta manera nosotros podemos interpretar con lo que vimos, con esa notación que no nos agradó, que esto que tenemos aquí, la primera, ¿qué representa? La diferenciación de f de x con respecto de x evaluada en x igual a x subíndice 0 igual a 1 sobre 6h que multiplica menos 11, y subíndice 0, más 18, y subíndice 1, menos 9, y subíndice 2, más 2, y subíndice 3. ¿Y por qué está aquí? Porque estoy trabajando con 4 puntos para un polinomio de tercer grado. Y la misma metodología la puedo utilizar para x subíndice 1 con estas representaciones, pero con los coeficientes diferentes. Y vean, la bondad de un polinomio de tercer grado es que si yo de una gráfica tabulada, de una función tabulada, quiero encontrar la segunda diferencial evaluada en un punto, pues observen que también lo puedo encontrar con estos esquemas de derivación. Y todo esto lo pueden proyectar para un polinomio de cuarto grado, un polinomio de quinto grado, pero imagínense todas las tablas que vamos a tener o que vamos a generar para esto que estamos haciendo. Bien, ¿queda claro hasta aquí lo que estamos haciendo? Sí, hasta aquí sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer lo que nos gusta, hacer ejercicios para que esto quede súper bien. Bien. Entonces, como les mencioné, todo esto lo podemos hacer para el polinomio que ustedes quieran, pero no es necesario. Esto ya está en tablas. La única cosa es identificar de dónde viene todo esto. Y bueno, ya quiero pensar que con lo que dimos el día de hoy, queda muy claro de dónde vienen todas estas fórmulas que van a encontrar en libros. A todo eso se le conoce como tablas de derivación. Bien, ejemplo. F4. Control B. Ah, no, pegar. Aquí no pega. Bien, para la función definida en la siguiente tabla, y aquí está, una función coseno de x. Calcular la primera derivada en x igual a x octavos. A pi octavos, perdón. Utilizando las fórmulas de derivación obtenidas de polinomios de segundo y tercer grado. Aquí ya también quiten esto de grados. Entonces, comparar los resultados del inciso anterior con el valor exacto de la derivada. Y C, calcular la primera derivada en x igual a pi medios utilizando las fórmulas de derivación obtenidas de un polinomio de tercer grado. ¿Qué nos dice el primer inciso de este ejemplo? Pues que hagamos la primera derivada utilizando las Fórmulas fórmulas de derivación que acabamos de sacar. de segundo y tercer grado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué necesitamos para eso? Queremos encontrar, en este caso, la derivada de esta función tabulada en este punto. Pero para ello, ¿qué me dicen? Con un polinomio de segundo grado. ¿Qué significa un polinomio o trabajar con un polinomio de segundo grado? Solo utilizar 3 puntos. Exactamente. Eso es lo que significa un polinomio de segundo grado. Que solamente voy a trabajar con 3 puntos. ¿Qué puntos? X subíndice 0. Los más cercanos Así es. al Y valor subíndice buscado. 0. X subíndice 1, Y subíndice 1. X subíndice 2, Y subíndice 2. Y con estos, única y exclusivamente, obtener ¿qué? El valor de la derivada evaluada en este punto. Pregunta, ¿conocemos
en este caso una fórmula obtenida por un polinomio de segundo grado? ¿Conocemos qué, Pues, perdón? de las que acabamos de sacar. Una fórmula obtenida por un polinomio de segundo grado, un esquema de derivación. Estos son los esquemas de derivación de qué polinomio. De tercer grado. No nos sirven por el momento. Vamos con las fórmulas de derivación de segundo grado, que aquí las tenemos. Díganme, ¿vamos a utilizar esta de aquí para un polinomio de segundo grado? No, porque tenemos que evaluar el punto 1, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, no nos sirve esta de aquí y tampoco de aquí, de acuerdo a los puntos que estamos seleccionando. Por lo tanto, ¿cuál vamos a utilizar? La de Este esquema de Y1. derivación. Así es. Entonces, vamos a hacer uso de este esquema de derivación que tenemos aquí y nos lo llevamos para el inciso B, para el inciso A, perdón. Entonces, para el inciso A, ¿qué es lo que yo tengo? Recuerden, si no nos agrada cómo está esta representación, sabemos que esto que tenemos aquí es la diferenciación de f con respecto de x, donde x es igual a ¿quién? A x1, y esto es igual a 1 entre 2h por menos y subíndice 0 más y subíndice 1, más un cierto error. Entonces, como les dije, si no les agradó esto, pueden utilizar esto de aquí, pero tienen que acostumbrarse a ver esta tabla, Sería porque Y la van a ver. subíndice 2, ¿no? ¿Cómo? Perdón, perdón. Sería Sí, sí, menos sí, sí, sí. Y0 más Y2. Tienes mucha razón. Gracias. Ahí está. Entonces, este es el esquema que nosotros necesitamos. Y ahora sí, ¿cómo sustituimos estos valores en este esquema? De manera muy trivial. ¿Cómo? Y1' igualado a 1 entre 2h. ¿Quién es h? H es el espaciamiento. Y el espaciamiento es constante entre x0, x1, x2, x3, x4. Y octavos, ¿no? Pi octavos. Por lo tanto, este valor siempre va a ser constante de acuerdo a la tabla que estamos analizando, que fue una de las cuestiones que me preguntó una de sus compañeras por ahí de la mitad de la clase. Bien. ¿Y esto va a multiplicar por quién? Tomamos el coeficiente menos 1, que va a multiplicar por y subíndice 0. ¿Y quién es y subíndice 0? 1. 1. ¿Más quién? Más el coeficiente que multiplica por y subíndice 1. ¿Quién es y subíndice 1? 0.924. Más el coeficiente 1 que multiplica por quién? 0.707. Por 0.707. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Me pueden apoyar con esto? Espérame, es que no tengo la calculadora a la mano. Por favor, ¿hay alguien que me pueda apoyar? Recuerden que todo eso tienen que colocarlo en radianes. Sí lo están haciendo, ¿verdad? Como que ya se volvió esto un silencio incómodo. Sí, sí, profesor, aquí estamos. Ok, va que va. Gracias. Pues, bueno, a ver si no la regué a la hora de meter datos, porque No pasa luego me nada. pasa con los paréntesis. Me dio menos 0.373. Muchas gracias. Ahí está, con 3 Vale, decimales. pero igual si algún compañero puede confirmar, porque cometo muchos errores en la calculadora. Sale eso. Mira eso. Sí, sí sale eso, sí. Perfecto, entonces ya, confirmadísimo. Y de esta manera se obtiene la derivada en un punto. ¿Qué quiero ir con esto? Nosotros pudimos habernos evitado todo esto y
y haberles mostrado desde un inicio todas estas tablas que nosotros podemos encontrar y aplicar de manera directa, pero les digo, no me agrada. Entiendo que en muchas clases nos llevamos más tiempo en la parte de la explicación que en aplicarla, porque aplicarlo es muy sencillo, ustedes los han visto porque todo es un formulazo. Entonces me baso mucho en cómo se obtiene todo esto que tenemos aquí para que quede bien claro lo que estamos analizando. Entonces, si de plano no entendimos nada el día de hoy, no se preocupen, solamente utilicen todos estos esquemas que tenemos aquí. Pero yo espero que sí haya quedado muy claro toda explicación de cómo se llegó a este punto. Pero para que no se sientan así en el aspecto de, híjole, no entendí todo esto, no se preocupen. En el examen lo único que voy a preguntar es esto mismo del ejercicio. Y ustedes, como ya conocen este esquema y me entendieron de cómo aplicarlo, va a ser suficiente para qué? Para resolver estos ejercicios. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué nos dice la segunda parte del inciso B? Del inciso A, perdón. Que hagamos lo mismo, pero con la fórmula de polinomio de tercer grado. De tercer grado. ¿Qué es lo que habíamos platicado nosotros? Un polinomio, conforme vaya aumentando, ¿qué es lo que va a generar? ¿Están de acuerdo que aquí hay un error? Ah, sí, es verdad. ¿Hay un error? ¿Están de acuerdo? Bueno, aclaro, tampoco no es necesario que pongan esa parte del error, ¿de acuerdo? Porque sí, ya así como vi en muchos de sus comentarios, creo que ya hasta tienen miedo de cómo califico. Pero bueno, no se preocupen, si no le ponen el error, no va a estar mal el ejercicio. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cómo podemos disminuir este error? Con un Aumentando. Pues aumentando el grado del polinomio. Exactamente, aumentando el grado del polinomio. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Y como vamos a utilizar un polinomio de tercer grado, díganme ustedes, ¿cuántos puntos vamos a utilizar? 4 puntos. 4. 4 puntos. X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3 y Y3. Y con estos van a ser única y exclusivamente con lo que vamos a trabajar. Nuevamente, ¿dónde lo vamos a evaluar? En este punto. Por lo tanto, nos vamos a nuestro esquema, nuestros esquemas de derivación y les pregunto, ¿estos son los que necesitamos para un polinomio de tercer grado? No. No. ¿Cuáles son los que necesitamos? Estos de aquí. Estos sí. Pero a la pregunta, ¿estoy aplicando primera derivada o segunda derivada? Primera. Primera. Descarto estos de aquí. Me quedo con estos puntos. Pero tengo 4 fórmulas. ¿Cuál sé que voy a aplicar? La de Y'1, ¿no? ¿Por Porque qué razón? estamos con X1. Perfecto. ¿Está difícil identificar esto? No, realmente no. No. Está muy sencillo y a la hora de aplicarlo, aún más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, una disculpa nuevamente por toda esa teoría. Caray, pegar. Pero pues lo importante es que entendamos de dónde sale esto. Bien, ahora sí, ¿esto qué significa? La derivada de f con respecto de x, donde x es evaluado en dónde? En x1. Y esto es igual a 1 entre 6h, que va a multiplicar pero por menos 2y0 menos 3y subíndice 1 más 6y subíndice 2 menos 1y subíndice 3 más un cierto error. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Y1', ¿a qué va a ser igual? 1 entre 6h, pero ¿quién es h? Ya me lo dijeron, pi octavos, y que va a multiplicar por quién? Menos 2 veces y0. ¿Quién es y0? 1. Menos 2 veces y0, que es 1, menos 3 veces y1. Punto 924. Más 6 veces y2. Perdón, si subo y bajo. Punto 707. Menos 1 que multiplica a y3.
punto 383. Perdón, 383. Es que tengo memoria de corto plazo. 383. Obviamente más un cierto error. ¿Me pueden decir cuál es el valor de esta función? A mí me dio menos 0.387. 387 más su respectivo error. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para quitarle el respectivo error, pues ya nada le decimos que es una aproximación. Bien, ¿a todos les salió esto nada más para confirmar? Sí, profe. Bien, ¿qué nos dice el inciso B? Comparar los resultados del inciso anterior con el valor exacto de la derivada. Vamos a verlo. ¿Qué función estamos evaluando? La del coseno. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la diferencial con respecto de x del coseno de x evaluado en x igual a pi octavos, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la derivada del coseno de x con respecto de x? Menos seno de x. Menos seno de x, pero está evaluado en pi octavos. ¿Me pueden decir a qué es igual el menos seno de pi octavos? Menos 0.383. Redondeo. 383. Gracias. Ahí está el valor exacto. ¿De acuerdo? Denme un segundito. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Utilizando el polinomio de segundo grado, ¿qué valor obtuvimos? Menos punto 373, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, utilizando... Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, más o menos. Utilizando el polinomio de segundo grado, ese error es igual a ¿quién? Al valor exacto menos el error aproximado con el que se trabajó, ¿de acuerdo? ¿Entre quién? Entre el valor exacto. Y para el polinomio de primer grado, ¿esto a qué es igual? A menos 0.383 menos con el menos más 0.373 y todo esto dividido entre menos 0.383. ¿Me pueden decir a qué es igual a esto por 100? Profe, ¿es x menos x2? 2.6. No, perdón. Es XA, el valor aproximado. Ah, ok, disculpe, gracias. Perdón, no, está bien. Digo, parece otra vez 2, pero bueno. XA, qué bueno que me pregunta para que ya aclaremos esas dudas. Perdón, escribo muy feo. Y luego si le agrego que estamos en una tableta, la verdad es que sí me cuesta mucho más trabajo. ¿Qué me dijeron, perdón? ¿2 qué? 2.61%. 2.61%, ¿de acuerdo? Ahí ya no se preocupen por las decimales. Ahora vamos con el polinomio de tercer grado, que el error relativo a qué va a ser igual, el valor exacto, menos, con el menos es más, ¿cuánto fue del valor de otro que teníamos? 3.87. 0.387, gracias, 0.387, y todo esto dividido entre menos 0.383, multiplicado por 100. Díganme, ¿esto a qué es igual? 1.04. 1.04. 1.04. Díganme, ¿disminuyó el error? Sí. Menos ¿Cómo de la mitad. vamos a obligar, o mejor dicho, cómo vamos a ayudarle al sistema para que disminuya ese error? Pues seguir aumentando el grado del polinomio, ¿no? Exactamente. Y así lo podemos ir haciendo reiteradamente. ¿Dudas con este inciso B y el inciso A? No. Bien, nos hace falta calcular el inciso C, pero no quiero estar presionados.
Y, no, todavía nos queda tiempo, ¿no? Sí, todavía en 5 minutos. 7 sí lo minutos. hacemos. 7 minutitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿o quieren que lo terminemos? Nada más son 5 minutos más. O 10 minutos exageradamente. No, ¿saben qué? Necesito concluir esto. No quiero empezar otra vez con integración y que no terminemos. Entonces, ¿les parece si continuamos el martes con esto que tenemos aquí? Y ese mismo martes empezamos integración numérica. ¿Les parece? Para profe. hacer el De acuerdo, ejercicio C, profesor. váyanlo haciendo para que salgan varios. Aquí van a salir varias dudas en el inciso C. ¿De acuerdo? Por favor, váyanlo haciendo. Concluimos este tema y empezamos integración numérica. Y una vez, una disculpa por tanta teoría y puede ser que a veces un poco de ejercicios. Pero, como ustedes lo vieron,